Buenas hermanos, ya vamos a estudiar la carta a la Odisea. La Odisea, la última carta, y voy a pedirles por favor que vayamos buscando ¿cómo se llama? El capítulo 3 y vamos a aprovechar nuestro tiempo para adelantarnos. Esta es la última carta de las 7 que el Señor envió a las 7 iglesias. A una iglesia en la Odisea, y como en tantos otros casos, no hay historia de cómo es que llegó a establecerse la iglesia. Otra vez se cree que tuvo que ver con el trabajo de Pablo como misionero en Éfeso. Hermanos, yo quiero que nosotros comencemos a leer. Dice versículo 14 de Apocalipsis 3, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desaventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Hermano, qué mensaje ah, que encontramos aquí en esta última carta. Se cree o se dice que la iglesia de la Odisea era la iglesia incrédula, que la mayoría de los miembros de la iglesia no eran creyentes verdaderos, sino personas hipócritas. Yo quiero que nosotros pensemos en algo porque viendo las 7 cartas podemos ver un espiral para abajo. Ya lo hemos mencionado, de la iglesia en Éfeso, y alcanza su punto más bajo en la iglesia de la Odisea. Es increíble. Hay iglesias hoy día que son igual a las 7 iglesias, y hay iglesias actualmente que son igual a la iglesia de la Odisea. Yo quiero que ustedes piensen conmigo y voy a pedirles que vayan a Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9, y quiero que nosotros leamos lo que el apóstol Pablo dice aquí. Romanos 9, dice el apóstol Pablo, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. En otras palabras, Pablo quiere que nosotros sepamos que él está expresando la verdad, que tengo gran tristeza y continuo dolor ah, en mi corazón. Esta es la actitud, o es lo que sucede en Pablo. Él expresa una tristeza grande y continuo, un dolor de corazón, se puede decir, porque deseara, su deseo, su tristeza viene como resultado de lo que él va a mencionar. Yo mismo, yo deseara ser, yo mismo ser anatema. Es increíble que Pablo, sabiendo lo que él sabía acerca del infierno y separarse eternamente del Señor y el cielo, él dice, yo prefiero ser anatema y separado de Cristo, si de alguna forma por eso yo pudiera alcanzar la salvación de los judíos, los de mi pueblo. Dice, separados de Cristo, versículo 3, por amor a mis hermanos, los judíos, los que son mis parientes según la carne. Él fue judío de judío, hebreo de hebreo, dice en Filipenses. Pero él dice, si yo pudiera, bueno, hermanos,
Lástima que los judíos no se dan cuenta del amor que Pablo los tenía, pero más allá de eso, el amor que Cristo tenía, porque Cristo sí fue anatema, él llevó nuestros pecados, todos nuestros pecados fueron cargados en él, el que jamás había pecado. Él sufrió nuestro castigo. En cierto sentido, él sufrió nuestro infierno, porque él murió en nuestro lugar, el inocente por nosotros, el Hijo de Dios. Y Pablo también los amaba. Cristo también amaba a Israel. Cuando él vio, quizás por última vez, a la ciudad de Jerusalén, él lloró y clamó, Jerusalén, Jerusalén. Él los hubiera traído así, pero no quisieron. Y Jerusalén tenía fama en cuanto a matar a los profetas y mataron a su Mesías. Hermanos, sigamos leyendo aquí porque quiero que ustedes vean, Pablo tenía amor por su gente, así como los hermanos Feinstein tienen amor por ustedes, los de Jucute y de El Salvador, como nosotros con mi esposo también. Y hermanos, aquí Pablo dice, Cristo, si yo pudiera separarme de él y así salvar a mi pueblo, yo lo haría con gusto. Hermanos, ¿cómo es que Pablo estuvo dispuesto a pagar ese precio y hacer eso cuando muchos creyentes no están dispuestos a incomodarse en ninguna manera? Ir a visitar al vecino con el Evangelio, eso cuesta demasiado, es demasiado caliente para hacer eso, demasiado aquí, demasiado allá. Hermanos, debemos pedirle al Señor que obre en nosotros un amor por las personas, como amor que tuvo Pablo por su pueblo, como Cristo tuvo por su pueblo. Noten que Pablo va a decir en el versículo 4 en adelante algo muy importante. Los que eran sus parientes según la carne, que son israelitas, los de Israel, de los cuales son la adopción, Dios nos ha adoptado. Y hermanos, debemos agradecerle a Dios y entregarnos la gloria que nos ha dado, el pacto, el convenio, el nuevo pacto en la sangre de Cristo Jesús, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Son beneficios de Dios que recibieron Israel. Pero hermanos, lamentablemente, ah, esos israelíes no reconocieron lo que Dios había hecho. La historia de Israel es como la historia de algunos creyentes que profesan ser creyentes. La historia de Israel ha sido una rebelión contra Dios una tras otra, siempre rebelándose. Hubo una rebelión cuando llegaron a la tierra prometida. No sé si debían de hacerlo, pero enviaron 12 espías y de las 12 espías, 10 dijeron, no, 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 no hay manera de hacerlo. Son gigantes, es imposible tomar esta tierra. Solo dos, Josué y Caleb, tuvieron fe y dijeron, nosotros sí lo podemos hacer. Hermanos, el Señor, por la incredulidad de ellos, pronunció un juicio. Él dijo que toda la gente de 20 años para arriba en el pueblo de Israel, menos Josué, Moisés, Aarón, etc., los que no tuvieron fe de las 10 tribus mayor de 20 años de edad, iban a morir en el desierto. El viaje de Egipto para la tierra prometida era un viaje de menos de una semana. Pero ellos pasaron 40 años vagando en el desierto.
¿Para qué? Para que esa gente mayor de 20 años de edad, incrédula, pudiera morir. Y todos ellos murieron. Una generación completa murió en el desierto por su rebelión, su falta de fe. Y vemos ese ciclo de rebelión. Viene rebelión, incredulidad. Viene el juicio de Dios. Viene el arrepentimiento y la restauración. Viene así el ciclo de rebelión, pecado, juicio de Dios, el arrepentimiento de ellos, la restauración, y el libro de Jueces es una historia de ese ciclo. Tantas veces fueron establecidos, pecaron, cayeron, dominados, se arrepintieron y restaurados, etcétera. La lista de pecados se ve en el libro de Segundo Reyes, capítulo 17. Y hermanos, no voy a tomar tiempo para leer toda esa lista, pero el Señor nombró en estos versículos de Segundo Reyes 17, 7 al 23, los pecados de Israel. Hermanos, ¿qué pensó Dios? Él fue afligido, hubo angustia para el Señor de corazón por la apostasía de Israel. Nosotros pensamos que Dios es bien tranquilo, bien contento, bien gozoso. Y hermanos, el Señor es un ser, nosotros fuimos creados a su imagen. Nosotros tenemos gozo, pero tenemos tristeza. Hay cosas que nos afligen, hay angustia en nuestras vidas, aunque tenemos gozo permanente en nuestra vida por la presencia del Señor y por su obra en nosotros. Pero hermanos, debemos reconocer que podemos entristecer al Espíritu Santo por rechazar su control en nuestras vidas. La llenura del Espíritu Santo no es más ni menos que ser controlado por Él, ni más no menos que ser obediente a la palabra de Dios y aplicar la palabra de Dios en el poder del Espíritu Santo a nuestras vidas. Ahora sí, guardando su lugar en Apocalipsis, quiero pedirles que vayan, por favor, a Isaías, al libro de Isaías, el capítulo 63. Y quiero que nosotros leamos varios versículos aquí. Vamos a comenzar en el versículo 8 de capítulo 63 de Isaías. Dice, porque dijo ciertamente mi pueblo, son hijos que no mienten y fue su salvador. Pero luego dice versículo 9, en toda angustia de ellos, él fue angustiado y el ángel de su paz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. El Señor el Señor Jehová por medio de Isaías está hablando de la angustia que los hijos de Dios, los israelíes, causaron en el corazón del Señor. También en Lucas 13, veamos eso, Lucas 13, hermanos. Tenemos otro caso de que, bueno, vemos la angustia del Señor. Lucas 13, versículo 34. Dice en Lucas 13, 34, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Hermanos,
cuánta tristeza traemos al corazón de Dios por ser mundanos, por ser rebeldes, desobedientes. ¿Quién sabe? Pero hermanos, el colmo de la rebelión de los judíos, bueno, se ve en el hecho de que ellos mataron a nuestro Salvador, el Mesías de ellos. Hermanos, qué triste. El Señor envió su Hijo como Él había prometido y ellos por guardar su religión y sus tradiciones humanas que por observarlas anulaban o contradecían la verdad. Y hermanos, ¿cuántos hoy día? ¿Cuánta tristeza se produce en el corazón de Dios por lo que Él ve? Yo les voy a decir algo personal. Yo sé que hay mucha gente que ora a la Virgen María. Yo sé, hermanos, que ella fue una virgen, una mujer virtuosa, pero ella en su himno, el corito que ella cantó, decía que Dios era su Salvador. María no esperaba ser adorada. Y en el cielo hoy día yo casi tengo que pensar que cuando la gente tiene una opinión de ella que supera a la opinión que tienen de Jesús su Hijo, ella tiene que llorar. Tiene que haber una tristeza cada vez que alguien ofrece adoración a ella. Hermanos, es lamentable. Cuando llegaron los tres hombres sabios, algunos dicen reyes, ofrecieron ofrendas a la familia, pero ¿a quién adoraron? No a María, sino a Jesús. Solo a Dios debemos adorar. María no es Dios, no es diosa. Ella es una mujer sagrada que halló gracia en los ojos de Dios. ¿Recuerdan la definición de la palabra gracia? La definición es don no merecido. Y estoy seguro que María ahora con lágrimas diría, no, 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 no me vayan a elevar a mí a ese nivel de ser diosa. No vayan a adorarme a mí, adoren a Jesús, mi Hijo, a Jesucristo, hombre Dios, el Hijo de Dios. Solo es una cosa, hermanos, pero la verdad es que en el libro de Apocalipsis encontramos a esta iglesia de la Odisea, que es una iglesia carnal, pero por ser inconversa, fueron incrédulos. Y quiero que nosotros pensemos que esta iglesia representa la iglesia apóstata que existe hoy día. Hace 50 años oí que un profesor de teología en un seminario supuestamente bautista decía que la Biblia no era la palabra de Dios, que tenía errores y fallas y decía que la sangre de Cristo no era sacrificio por nuestros pecados y que no debíamos de adorar a Cristo, etcétera. Un profesor, un apóstata, que de alguna forma llegó a ser profesor en un seminario. Hermanos, por eso damos gracias a Dios por el seminario donde ustedes, porque los hermanos Freudenstein y todos los profesores que ellos tienen para enseñarles son personas que tienen fe en la palabra de Dios, en el Señor Jesucristo y en Dios.
como ustedes han visto, pero lamentablemente esta iglesia era una iglesia apóstata, una iglesia de incrédulos. Hermanos, esa iglesia fue la última de las 7 y es la peor. Era totalmente falsa, personas no salvas. Cristo no tuvo una palabra positiva de elogia o elogio para ellos. El mensaje más amenazante de las 7 iglesias es esta. Hermanos, cuando digo eso, pasemos a la manera en que se presenta el Señor, la manera de identificarse. Y él usa 3 títulos. Veamos. Dice aquí, el que tiene, bueno, él escribe antes de la iglesia, he aquí el amén. Hermanos, Dios de verdad es lo que eso significa. Cristo es Dios encarnada. Cuando hablamos antes del misterio de que Dios se encarnó, un misterio, no lo entendemos, no entendemos cómo una virgen pudo concebir un hijo sin contacto de hombre, etcétera. Es un ministerio, pero el amén de aquí es Dios de verdad. También dice otra cosa, el testigo fiel. Cristo confirmó todas las promesas que él había dado. Perdón, misericordia, gracia, esperanza, vida eterna. Y es lo que él dice, la verdad. Hermanos, digamos, lo que él dice es verdad, digno de confianza. Si usted no cree la Biblia, no puede creer como verdadero creyente en Cristo. Rechazar la Biblia, poner enseñanza humana en delante de la Biblia o en vez de la Biblia, no es creyente verdadero. El Señor usó los 3 títulos. Dice aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios. Hermanos, esa expresión de ser el principio de la creación no es como algunos han imaginado. Hay una Biblia por ahí que es la traducción del Nuevo Mundo, que al traducir Juan capítulo 1, versículo 1, en vez de traducir correctamente y fiel a los textos originales, los que hicieron esa Biblia falsa del traducción del Nuevo Mundo, dijo en el principio era el verbo o la palabra, y el verbo o la palabra era con Dios y el verbo era para ellos un Dios. Pero hermanos, la Biblia no dice eso. La Biblia dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Noten esto también en Juan capítulo 1. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas. Y no dice todas las otras cosas, dice todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él, él estaba o en Él estaba la vida, porque Dios es la única persona que tiene vida en sí. Es por eso que cuando Cristo murió no fue necesario que otro le resucitara, porque Él tenía, aunque muerto físicamente, Él tiene la vida en sí. Y la vida era la luz de los hombres, etcétera. Ahora, hermanos, la verdad es que
Cristo es el creador, no fue creado. Él es el principio, pero no significa que Cristo sea la primera persona que Dios hizo o creó, sino más bien que Cristo es el origen de la creación. Dios hizo todo por la palabra, Génesis. Pero hermanos, no es que Él usó solo el verbo, es que el verbo era Dios también. La Biblia habla sencillamente y claramente. Todo lo que se creó mediante su poder. Todito lo que fue creado. Escuché una conversación con una persona atea, con un pastor, o mejor dicho, retó a Dios. Dijo que él como científico había creado la vida, como Dios también creó la vida. Él dice, vamos a competir. Y invitó a Dios a una competencia. Entonces Dios dice, como gente que es, él dice al científico, tú primero. Claro, Dios le dio vida a él, pero el científico comenzó a reunir cosas y el Señor le dice, espera, yo hice lo que hay de la nada, cero. Si tú vas a ser creador, tienes que crear lo que vas a usar. Es imposible para la gente tonta. Se cree sabios y inteligentes, hermanos, pero ese científico iba a tomar unos aceites y otras cosas y mezclar, pero él no hizo todo eso. Dios hizo todo lo que existe. No es muy inteligente y sabio y no es tampoco no tener fe y creer en la evolución. La verdad es que cuesta más y uno debe tener más fe y creer que algo sucedió o resultó de la nada. Los científicos dicen, bueno, durante 1 millón de años no hubo nada, pero de repente apareció algo. Si usted sabe algo de la matemática, hermano y amigo, dígame algo. Si yo no tengo nada, un, un cero, ¿cuándo va a llegar a ser algo? ¿En 100.000 años o millones de años o trillones de años? No. Si no hay nada, no hay nada. Nunca habrá nada. Es por eso que Dios, que fue en el principio, tomó la nada e hizo algo. Y claro, del hombre tomó el polvo de la tierra para ser el hombre. Dios hizo el hombre de algo que él ya había creado. ¿Ok? Bueno, yo quiero mencionar y tenemos que adelantarnos porque ya no sé, se nos fue la media hora. Hermanos, la palabra gnósticos hubo en la Odisea y hay hoy día gnósticos. Esas personas enfatizan el conocimiento y ellos enseñaban que Cristo era un ser creado. Siempre decían tener un conocimiento secreto. Hay clubes, hay grupos de personas que tienen su grupo y ellos tienen secretos. Doy gracias a Dios que Dios no esconde nada de nosotros. Él se ha revelado, etcétera. Pero hermanos, a esas personas les gusta pensar que son súper inteligentes. Pero los gnósticos creen que Cristo es un ser creado.
y ellos creen tener secretos, conocimiento secreto y de ser más espiritual que los demás. Especialmente los que somos tan simples que creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Pero Pablo combatía esta herejía cuando él escribió Colosenses 1:15 al 17. Colosas fue una ciudad cerca de la Odisea. Probablemente hubo la influencia de los gnósticos. Los gnósticos son herejes. No vayan a tragar esto de que son súper inteligentes y que ellos son muy espirituales y que tienen secretos que solo el grupo de ellos tiene. Tenemos todo un libro de secretos bíblicos. Hermanos, no vaya a caer por el engaño de ellos. El primogénito, aquí donde el Señor dice que el primogénito, eso indica que Él fue supremo. No quiere decir necesariamente el primero, pero sí, Él es el hijo primogénito de María, pero unigénito de Dios. Dios nunca nació, hermanos. Solo el hombre Jesús nació. Isaías 9 dice que un hijo es dado, el niño es nacido. Así que es importante leer la Biblia con claridad. Por hermanos, Cristo, por ser primogénito de la creación, Él es la fuente de la creación y la persona suprema en ella. Por Él fueron creados todas las cosas. ¿Okay? No se sabe con certeza quién fundó esta iglesia, pero prosperó bajo la paz romana. Eso fue una paz que trajeron los romanos. Fue famosa por la lana negra y tres industrias. Las finanzas, voy a tomar otros 3 minutos, hermanos. Finanzas, la lana y la producción del colirio para los ojos. Sus reproches. Primero, obras siempre muestran la verdadero estado o el verdadero estado espiritual de la persona. Por sus frutos, dijo el Señor en Mateo. Las obras confirman fe o la falta de fe, según Romanos y Santiago, donde Santiago dijo, ustedes dicen tener fe, y obras o obras sin fe, yo les muestro mi fe por mis obras. Una iglesia no regenerada. Dice, no frío ni caliente. El suministro de agua para la ciudad de la Odisea fue un acueducto subterráneo. El agua llegaba sucia, no se podía usar. No venía de las fuentes termales de un lugar cerca, ni tampoco frío. El Señor dice, no aguanto la cosa tibia, voy a vomitarles de mi boca. El Señor llora por algunas iglesias. Esta iglesia le había enfermado. Por eso iba a vomitar. Hermanos, vamos a cortar nuestro estudio. Ahorita tenemos quizás unos minutos más, pero quiero mantener la regla de solo 30 a 35 minutos de estudio. Gracias.